Buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta semana para seguir estudiando el libro de Mateo. Y antes de ver el pasaje que acabamos de leer, quiero contarles algo que leí, o algo que vi, perdón, en estos días. Y era un video sobre una señora, una familia que había participado en un reality. Me parece, no recuerdo bien, pero me parece que era sobre estos realities donde buscan un hogar, una casa perfecta para la gente. Y después de participar en este programa, este episodio se mostró a nivel nacional en Estados Unidos, incluso por cable, y lo vieron miles y probablemente millones de personas. Y entre esas personas que lo vio un médico que vivía a miles de kilómetros de distancia. Pero él vio algo diferente. Él revisó las imágenes y volvió a mirarlas. Inmediatamente se entró al internet para buscar a esta mujer que había estado en la entrevista allí, porque él notó algo irregular en su garganta cuando ella estaba hablando. Y él, muy preocupado, la encontró de alguna manera por redes sociales, la contactó y le presentó su preocupación. Y gracias a lo que hizo este hombre, este médico, la mujer ahora está en tratamiento porque tenía un tumor cancerígeno en su garganta. Y ahora ella puede estar recibiendo tratamiento y muy probablemente este hombre le salvó la vida a esta señora que ni siquiera conocía, pero que vio por medio de la televisión. Pero me llama mucho la atención que miles y millones de personas vieron lo mismo, pero solo una persona vio algo distinto, solo una se atrevió a reportar algo muy distinto. Y esto lo conocen muchas personas. Los policías, por ejemplo, entienden cómo puede suceder esto, que un grupo de personas vean lo mismo, que suceda el mismo evento, pero cada uno vea algo diferente. Cuando hay un choque de automóviles, cada versión de la historia es diferente. Cuando hay un robo, cada testimonio va a ser un poco diferente. Y es lo mismo que sucede en los testimonios del Evangelio. Por eso en esta semana estamos estudiando un pasaje que solamente se encuentra en el libro de Mateo. Y eso es curioso, pero no debe ser extraño, porque para los demás autores quizás no fue de tanta importancia o no entraba dentro de la narrativa que ellos querían dar y por eso no lo presentaron. Y hoy quiero que veamos específicamente tres puntos importantes sobre Jesús en esta historia. Y son la identidad del Hijo de David, el toque del Hijo de David y el encargo del Hijo de David. Así que leamos el versículo 27 de este pasaje. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Entonces vemos que Jesús ha regresado a Capernaum. Esto lo vemos al inicio del capítulo 9 o incluso antes, no estoy seguro. Este es el pueblo donde él se crió y donde vive su familia. Allí está María y sus hermanos. Y hasta ahora en este pueblo, en el capítulo 9, él ha curado a varias personas. Ha curado a un paralítico, llamó a Mateo a ser su discípulo, enseñó sobre el ayuno y como estudiamos la semana pasada, también él sanó a una mujer con un flujo de sangre y levantó de la muerte a una pequeña niña. Y justamente la semana anterior vimos esta historia, o estas dos historias, donde Jesús estaba como quedando un dos por uno. Era el combo, la oferta bomba en la ciudad de Capernaum, ¿cierto? El dos por uno. Cuando iba a sanar solamente a la niña, a la hija de este hombre oficial que estaba enferma, también sanó a la mujer con el flujo de sangre. Esta era la oferta de Capernaum, ¿cierto? Como que pide una sanidad y llévate otra completamente gratis. Y esta semana vemos una segunda oportunidad donde sucede algo muy similar. Vemos otro dos por uno que Jesús nos da en esta semana, lo acabamos de leer. Lo que también debe captar nuestra atención es la manera en que ellos claman a Jesús. No solo que ellos pudieron escuchar el alboroto y acercarse, sino cómo ellos claman a Jesús. Ellos dicen: Ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Si observamos detenidamente las historias que venimos viendo desde el inicio del capítulo, nunca
se refieren con algún nombre a Jesús. No le dicen ni Jesús, ni maestro, rabí, nada. Solamente cuando Jesús antes de esto curó a un paralítico, Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Es otro de los títulos que muchas veces usaba. Y antes de esto, los endemoniados son los que lo llaman a él el Hijo de Dios. Pero nunca hemos visto que se lo llame Hijo de David. Bueno, realmente miento, no es que no se haya mencionado antes. Hay un pasaje antes de esto, donde vemos que se lo llama Hijo de David, y es en Mateo 1:1. Dice el libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí vemos que es el mismo autor, Mateo, el que se refiere a Jesús por este título, hijo de David. Recuerden que el propósito de Mateo al escribir este libro está declarado en esa frase. El propósito es convencernos a todos que Él es el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Y lo que significa esto, dijimos en la introducción que esto es algo muy importante, este título, porque es indudablemente un nombre para el Mesías, el Hijo de Dios. En 2 Samuel 7, del 12 al 16, leemos de dónde los judíos entendían que la relación entre el título Hijo de David y el Mesías prometido. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Dentro de esta profecía vemos que Natán da las palabras de Dios al rey David y Dios le promete un trono eterno. Es imposible que una persona normal pueda gobernar para siempre. Es imposible que una persona pueda reinar y tener un trono eterno. Entonces la única manera de poder cumplir esta promesa a profundidad es con alguien cuyo trono será para siempre. Es por medio de un Mesías, un hombre diferente, un Cristo, un Hijo de Dios. Por eso los judíos entendían que este título, Hijo de David, se refería al Cristo, al Mesías. En Salmo 89:3 nuevamente dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Vemos aquí, no solo fue en 2 Samuel, en toda la Biblia se está repitiendo. Entonces cuando los ciegos claman a Jesús y lo llaman Hijo de David, no solamente ellos están reconociendo su linaje, su descendencia. No solo están diciendo, tú vienes del linaje de David. Ellos están reconociendo que Él es alguien mayor que ellos, que Él es el mismo Hijo de Dios. Y es fácil reconocer a Jesús como una persona maravillosa, como una buena persona, ¿sí? Existen muchos ateos que creen que Jesús existió y que creen que Jesús fue una muy buena persona, un buen maestro, un maestro moral. Incluso los musulmanes, ellos creen que Jesús fue uno de los más grandes profetas que haya existido, un profeta de Dios. Pero estas personas no están reconociendo a Jesús como hijo de David, como lo hacen los ciegos, como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Mesías, el Salvador, el único que puede salvar a la humanidad. Eso es lo que están clamando los ciegos cuando dicen Hijo de David. Así que la identidad del Hijo de David es la misma identidad del Hijo de Dios, el único y verdadero Salvador. Así que cuando pensamos en esto, quizás nos hace preguntarnos, bueno,
Y para mí, ¿quién es Jesús? Porque los ciegos entendieron claramente quién era para ellos Jesús. Como cuando van juntos los discípulos con Jesús en Mateo 16 y Jesús les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Entiendes cuál es la verdadera identidad del Hijo de David? Ahora continuemos con la historia. Nosotros vemos que los ciegos siguen a Jesús hasta donde Él iba. Según el doctor Matthew Henry, Jesús estaba regresando a su hogar, a su propia casa, donde estaba su familia para estar con ellos. Y los ciegos lo acompañaron hasta allí. No sabemos qué tan lejos era, pero parece que ellos lo siguieron a Él de alguna manera. Y después de que Jesús les pide una confesión de fe en su poder, leemos allí. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mateo, a través de sus historias, hace algún énfasis en la manera en que Jesús sana a las personas. Hemos visto en otros versículos cómo Él ha sanado a cada una de estas personas. En otras ocasiones, Él solamente tiene que decir la palabra, solo tiene que abrir su boca y las personas quedan sanadas. O hasta incluso a la distancia, Él puede sanar, como vimos con el centurión. Pero la semana pasada, vimos que Jesús se acercó a una niña que estaba muerta, la tocó, la tomó de la mano y la levantó de la muerte. Y sorprendentemente también antes de eso, no fue él quien se acercó, sino que una mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús y lo tocó y se sanó. Entonces, ¿qué tiene de especial el toque de Jesús para sanar? Porque hay un énfasis en esto, hay algo especial allí. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, en Lucas 8:46 dice, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, de alguna manera, el contacto físico con Jesús era un mecanismo para infundir, para dar el poder de la gracia de Dios hacia la humanidad. ¿Pero por qué? Porque la misma existencia de Jesús implica una de las verdades más maravillosas sobre el carácter de Dios. No es un Dios distante, no es un Dios lejano a la humanidad. No es un Dios que necesita ser buscado en los templos especiales. No es un Dios que necesita ser alcanzado por medio de los sacrificios. No es un Dios que construyó el mundo y luego se dio las vacaciones y no volvió a interactuar con él nunca, como piensan los teístas. No es un Dios que odia a los seres humanos, como muchos piensan en sus dioses. No es un Dios como todos los otros dioses que vemos en las otras religiones. Jesús es Dios hecho carne y hueso humano. En Génesis 1, si recordamos toda la historia de la Biblia, en Génesis 1, todo estaba perfecto. Y de hecho nosotros leemos que en el jardín del Edén, donde estaba la humanidad, Dios mismo descendía, se acercaba en lo fresco del día y quería interactuar, buscaba a la humanidad. Y luego vemos que en Génesis 3 somos separados de esa hermosa relación con Dios a causa de nuestro pecado. Y luego empieza el resto de la historia, donde aún así estando separados de nosotros, Él se revela a la humanidad por medio de los profetas. Él habla directamente a la humanidad por medio de los antepasados. Y los busca a ellos. Y como dice en Hebreos 1:1, que se reveló a nosotros por medio de los padres y de los profetas. Pero no solo Dios se reveló a nosotros, sino que luego les da el tabernáculo, donde ellos podían tener un lugar de reunirse para buscar la misma presencia de Dios. Al salir de Egipto ellos tuvieron este tabernáculo. Y cuando llegaron a la tierra prometida,
por medio de Salomón construyeron el templo de Dios, un lugar permanente donde habitaba la misma presencia de Dios, donde la humanidad podía tener contacto con Dios. Y vemos en toda la Biblia es la historia de Dios Todopoderoso acercándose constantemente a la humanidad. Y la culminación, el punto más importante de Dios acercándose a la humanidad, es la persona de Jesús. Porque el ser más santo, más sublime, más perfecto, el Dios eterno, todopoderoso, se vistió de lo más bajo, lo más despreciable, por amor a la humanidad. El Dios todopoderoso, el creador del cosmos, se acercó tanto a nosotros, que se hizo igual a nosotros. Y cuando nosotros estábamos enfermos y estábamos ciegos y leprosos y muertos y éramos despreciados por todos, el Dios de toda misericordia se inclinó hacia nosotros, nos buscó, extendió su mano y nos tocó. Así que el toque de Jesús es la demostración más grande del poder de la misericordia de nuestro Señor. En Oseas 11:4, Dios nos recuerda cómo trató con Israel, con el pueblo de Israel. Y dice así en la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. En esta historia que leímos hoy, los ciegos pensaron que ellos eran los que se acercaban a Jesús. Ellos lo buscaron por las calles, clamaron detrás de él y pensaron que ellos eran los que se acercaban a Cristo. Pero la verdad del universo es más maravillosa y es que el Dios del cosmos se acercó a nosotros. Siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta hoy. Hizo hasta lo imposible para extender su mano poderosa, para tocar nuestros ojos enceguecidos y abrirlos a la verdad. Porque Él es Emmanuel, es Dios con nosotros. El Dios creador del cielo y de la tierra te ha buscado también a ti. Y está extendiendo su mano para tocarte tus ojos, para abrirlos a la verdad de su palabra y sanarte completamente. Porque este es el verdadero poder del toque del Hijo de David. Pero la pregunta es, ¿tú lo has buscado a Él? Él se está acercando a ti, pero ¿tú lo estás buscando a Él? Hay una cosa más que quiero que veamos sobre esta sanidad, y es el encargo del Hijo de David. Leamos nuevamente versículos del 30 en adelante. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aquí vemos que después de la sanidad les da un encargo, les pide algo, les pide que nadie lo sepa, que no lo comenten a otras personas. Y puede sonar un poco extraño porque si Jesús es el Hijo de Dios, si su misión es que las personas conozcan quién es Él y crean en Él, más bien no sería algo bueno que lo difundan a todos, que más personas conozcan. Pero observemos un poco, porque hay algunas razones prácticas de por qué Jesús hace esto. Cuando Jesús estaba en las bodas de Caná, al inicio del libro, vemos que le dice a su madre, aún no ha llegado mi hora, en el libro de Juan. Y parece que esta misma actitud acompaña a Jesús en el resto de su ministerio. Él cuida muy bien los tiempos y dice, aún no ha llegado mi hora. Por eso no lo cuenten, no le digan a otros. Entonces, quiero presentar dos razones por las que Jesús les pide que no lo divulguen a los demás. Primero, como nosotros observamos en las historias anteriores, podemos ver que la fama de Jesús estaba creciendo grandemente en toda la región.
Vemos multitudes incontables de personas que se sentaron a escucharlo en el Sermón del Monte. Hemos visto también cómo Él alimenta a las personas, a miles de personas que lo están buscando constantemente, donde Él está en una casa y no hay cómo entrar a la casa porque la multitud se agolpa alrededor. Entonces, se ha vuelto difícil para Jesús ejercer su ministerio a causa de las multitudes. Y vemos que constantemente Jesús está yendo de un lugar al otro porque dice, aquí hay mucha gente, mejor voy a otro lugar. Pero aún así la gente lo sigue. Y el ministerio principal de Jesús, aunque sí, Él vino a sanar a los enfermos y a enseñar, su ministerio principal era establecer y levantar a los discípulos. Establecer los que serían los fundadores de la iglesia. Y Él no podía ejercer bien su discipulado si las personas estaban constantemente alrededor de Él, si Él no podía tener tiempo a solas con ellos y si no podía ni siquiera caminar por las calles sin que hubiera una multitud alrededor de Él. Así que por una razón muy práctica de movilidad y de ejercer su ministerio, Jesús pide que no se extienda más su fama. Pero también debemos recordar la manera en que las personas reaccionaban ante la fama de Jesús, ante lo que hacía Jesús y específicamente las autoridades como los escribas y los fariseos. Porque Jesús no quiere acelerar el momento de su sacrificio. Si Él atrae demasiado la atención de las personas y gana demasiada fama y popularidad, los religiosos van a tener mucho más miedo de eso y van a rápidamente querer acabar con Él. Van a querer matarlo. Y no es el momento. Por eso no ha llegado la hora aún. Así que Jesús impide que muera antes de tiempo, también pidiendo a algunos milagros, a algunas personas con las que interactúa que no lo divulguen. Y de manera muy similar, Jesús tiene un encargo para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero en cambio, nosotros vivimos del otro lado de la cruz. Después de que Jesús ya cumplió su ministerio, por lo menos aquí en la tierra, y el encargo para nosotros es completamente diferente. Cuando a los ciegos les dice, mira que nadie lo sepa, a nosotros nos ha dado la gran comisión. Y como dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los ciegos a quienes Jesús les pidió que guardaran silencio, no pudieron guardar silencio. Vemos en la siguiente parte del versículo, sino que salieron de allí y lo divulgaban a todas las personas. Y aunque ellos desobedecieron a Jesús y nosotros no debemos desobedecer a Dios, debemos tener la misma actitud de ellos, porque si nosotros hemos sido sanados verdaderamente de nuestras debilidades, de nuestro pecado, debemos contarlo a todo el mundo. ¿Cómo podríamos guardar silencio si realmente hemos sido salvados de esta manera? Jesús lo dio todo por nosotros y nos dice que vayamos por el mundo, que lo contemos a las personas, porque Él hizo algo tan increíble, porque Él es la salvación para el mundo. Así que debemos examinar nuestra vida y debemos preguntarnos si nosotros reaccionamos como estos dos ciegos. Porque la persona que realmente ha sido sanada no puede callar su boca. Si realmente hemos sido salvados por Jesús, debemos contarlo a todo el mundo. Si no es así, debemos examinar nuestra propia vida. Y debemos preguntarnos si seguimos con nuestros ojos enceguecidos. Si realmente hemos recibido la vida de Dios. Porque quizás debamos clamar al Hijo de David y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ahora, para terminar, nosotros vemos al final de esta historia otro caso de sanidad en el pasaje. Recuerden que les dije que este es un 2x1, un combo 2x1 que da Jesús. Y vemos en el versículo 32 que dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ahora, Jesús sana un mudo y específicamente la historia dice que era por causa de un demonio.
Quizás en este punto de la lectura, cuando ya hemos estudiado 9 capítulos de Mateo, no es tan sorprendente, ¿cierto? Hemos visto otras sanidades, hemos visto otros endemoniados que Jesús sana. Y de hecho, para Mateo, la sanidad en sí parece no ser tan importante. Más bien, él dedica más versículos a la reacción de las personas. Y quiero que rápidamente observemos esto. Vemos dos tipos de personas, dos respuestas diferentes a un mismo hecho. Primero, vemos la multitud. Personas humildes, personas necesitadas, en una condición muy similar a los ciegos y al endemoniado, personas que tenían una gran necesidad de Jesús. Y al ver lo que hizo él, quizás no demostraron el mismo grado de fe que los enfermos al clamar a Jesús, pero se interesaron en él, creyeron en él, estaban a un paso más cerca de creer en él. Pero el segundo grupo son los fariseos, quienes reaccionan de una manera negativa. Ellos rechazan completamente a Jesús. Incluso dicen que pertenece al enemigo espiritual. Dicen que por medio del príncipe de los demonios es que él puede hacer estas cosas. Y al ver estas dos reacciones que parecen completamente diferentes, nosotros tenemos la tendencia a pensar que es mejor ser del primer grupo que ser del segundo grupo, de los fariseos. Y hasta cierto punto es verdad. Pero nos equivocamos si creemos que los del primer grupo están bien. Las dos posiciones realmente están mal. Porque en esta última historia, solamente el endemoniado, solamente los ciegos recibieron la salvación. Solamente ellos recibieron la sanidad de lo que les afectaba. Ellos vinieron a Dios, vinieron a Jesús, reconocieron quién es Él, se entregaron completamente en sus manos a su misericordia y recibieron los beneficios. Las demás personas solo miraron a la distancia. La verdad es que no solo las personas que rechazan a Jesús son las que no reciben la salvación. Son también las personas que, habiendo estado interesadas en Él, habiendo estado muy cerca de la iglesia, del Evangelio, de lo que Jesús hace, no se entregan completamente a su misericordia. Porque los ciegos lo siguieron y se humillaron completamente, lo llamaron hijo de David y reconocieron su poder. Y el endemoniado no tenía a dónde más ir, no tenía nadie más que pudiera sanarlo. Y por la gracia de Dios en su vida, él fue transformado. Salió de las tinieblas a la luz. Tanto el ciego como el endemoniado. Estas tres personas estaban en oscuridad y ahora podían ver de manera diferente. Pero lo que debe desgarrar el corazón de los que estamos leyendo esto es ver a las multitudes que estaban tan cerca, pero no se entregaron completamente a Jesús. Estaban viendo el brillo intenso de Jesús en medio de un mundo lleno de oscuridad, pero aún así no se acercaron por completo. Y muchas veces la iglesia está llena de personas así. Personas que miran las maravillas de lo que sucede, que escuchan la bendición de Dios, la palabra de Dios, y miran cómo en la vida de otras personas es algo real y piensan que eso es suficiente. Piensan que porque sus padres son cristianos y los llevan a la iglesia, eso es suficiente. Piensan que porque acompañan a su esposa al culto de la oración, a las reuniones de la iglesia, es suficiente en sus vidas y no es así. Porque no solo los que rechazan a Jesús son los que están mal. También los que se interesan en Él, pero no se entregan completamente en las manos de Dios. Así que solamente los que reconocen que Jesús realmente es el Hijo de David, los que han sido tocados personalmente por las manos del Creador y quienes obedecen al encargo de Jesús, los que son obedientes al Hijo de Dios, ellos son los verdaderos hijos de Dios. Si solo observamos lo que sucede a la distancia y vemos en las vidas de los demás, no es suficiente. No eres mejor que los que niegan a Jesús. Porque el verdadero Hijo es el que se acerca al Padre y se entrega completamente
a la voluntad del Padre. No rechaces a Jesús. No te quedes de lado viendo cómo Jesús obra en la vida de otras personas. Reconoce que eres ciego. Reconoce que estás en el mundo de oscuridad. Y entrega tu vida completamente a Él. Entrega tu vida a la misericordia del Hijo de David. Oremos. Padre eterno, tú eres el Dios Todopoderoso. Y en estas historias, en estas sanidades que hemos visto, Señor, reconocemos la identidad de Jesús como el verdadero Hijo de David, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador prometido. Reconocemos el poder que hay en Cristo, en haberse acercado, encarnado en la humanidad, haberse tocado a las personas, pero también cómo tú estás extendiendo tu mano a tocarnos a nosotros. Y Señor, también reconocemos que los que hemos sido sanados tenemos una responsabilidad. Tenemos un encargo de cumplir lo que tú nos pides, Señor, de contarlo a los demás. Ayúdanos a reconocer eso y cumplirlo en nuestras vidas. Pero Señor, en este día te pido específicamente por los que están tan cerca, Señor, pero no completan el entregar sus vidas, Señor. Que piensan que simplemente estar cerca de la iglesia, estar cerca de las personas que te aman, estar viendo de lejos lo que Jesús hace, creen que es suficiente, Señor, pero no es así. Ayúdales a entender que necesitan entregar completamente su vida a ti. Que ya no pueden seguir estando de lado viendo lo que sucede, sino que tienen que entregarse, humillarse y dar su vida completamente. Porque solamente así puedes tomarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz. Te pido que cumplas esto en la vida de cada uno de nuestros miembros, Señor. Que puedas llevarnos cada día a acercarnos más a ti. Y que todos los días podamos reconocerte a ti como el verdadero Hijo de David, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en el estudio de la palabra. Recuerden que la próxima semana tenemos una reunión grupal y vamos a estarnos comunicando por medio de WhatsApp y por otros medios, pero estamos gozosos de poder nuevamente reunirnos juntos y esperamos vernos pronto. Bendiciones.